vamos a platicar hoy de algo que importa mucho más que el asunto político, la politiquería, que los dimes y diretes de los partidos. Vamos a hablar de lo que está sufriendo usted, de lo que estoy sufriendo yo, de lo que está sufriendo millones y millones de seres humanos en este planeta en torno a nuestra salud mental. Bienvenidos, esto es Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. En los últimos años, la salud mental ha cobrado una mayor relevancia en la sociedad. Cada vez más personas son conscientes de la importancia de tomar acciones que ayuden a proteger y promover el bienestar psicosocial. Sin embargo, sigue existiendo un estigma alrededor de este tema. La salud mental es mucho más que la ausencia de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. La enfermedad mental es física, porque, digamos, los trastornos están en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, y por lo tanto son físicas, ¿no? A veces pensamos que la enfermedad mental no es física, pero es una enfermedad crónica no transmisible, igual que las enfermedades cardiovasculares, que la diabetes, que el cáncer. La encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en adultos señala que el 28.6% de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un trastorno mental y solo 1 de cada 5 recibe tratamiento especializado. 1 de cada 8 personas en el mundo, es decir, 970 millones de personas, padecían un trastorno mental en 2019. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los trastornos como la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% tan solo durante el primer año de la pandemia por COVID-19. La depresión es uno de los padecimientos mentales más comunes en México y en el mundo, y se prevé que para 2030 sea la primera causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que del total de fallecimientos en el país, 8.351 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio del 6.5 por cada 100.000 habitantes. La tasa de suicidio es más alta en el grupo de personas de 18 a 29 años. Los trastornos mentales tienen consecuencias económicas enormes por las pérdidas de productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que se pierde aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto mundial por estas enfermedades, las cuales pueden llegar a causar mayor discapacidad que otros padecimientos como el cáncer. Workplaces, the leading cause for people not being at work for sickness leave is because of mental health conditions, although that's often not said. Expertos señalan que la mayoría de los mexicanos que requieren ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental no la reciben, pues piensan que pueden superar solos estos padecimientos, siendo esta una de las principales barreras para recibir la atención necesaria. Muy, pero muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bienvenidos aquí a El Heraldo de México. Estamos en Contracara, estamos en el 8 y quiero invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales, @Heraldo de México. Escríbanos, coméntenos, reclámenos, por favor. Estamos abiertos absolutamente a todas las voces. Gracias por los mensajes. Hoy vamos a platicar de un tema bastante polémico. Hoy vamos a hablar en torno a la salud mental. Y bueno, pues yo quiero agradecer el día de hoy pues a nuestros invitados. Primeramente a la psiquiatra Guadalupe Rojo, que además, bueno, pues ya prácticamente es cliente aquí de este programa. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y está también con nosotros el psicólogo Ángel García Juárez. Bienvenido, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias. Déjenme empezar con una pregunta. ¿Qué es la salud mental? ¿Por qué es importante? ¿Por qué de pronto, si nos duele el estómago, vamos con un médico que trata el estómago? Si nos fracturamos un pie, evidentemente que vamos con alguien que nos va a enyesar el pie y nos va a curar. ¿Y por qué cuando tenemos una bronca emocional, cuando nos sentimos mal, cuando parece que no podemos con la vida, lo único que nos dicen es echarle ganas? ¿Qué es la salud mental? Déjame comenzar contigo, doctora. Perfecto. Pues últimamente se ha vuelto muy famosa la frase de no hay salud sin salud mental. Entonces creo que la salud mental es como la integridad de poder conducirte en la sociedad sin tener algo que te acongoja, sin tener alguna preocupación. Pero igual, dentro de salud mental caben muchísimos conceptos. ¿Qué nos dices, doctor? Claro, y sobre todo reconocer que hay una cuestión acá que es, estamos llenos de prejuicios, ¿no? Que justamente son aquellos que evitan que, como bien señalaba Luis,
podamos entrar en contacto con la atención primaria, la salud mental, ¿no? Entonces, considerar y concientizar que esto tendría que volverse algo cotidiano, algo regular, la visita, como señalaba Luis, al gastroenterólogo, a lo que sea, buscar justamente esa diada psiquiatra psicológica, digamos, creo que se hace necesario. Yo quiero, y no es un asunto político, de pronto este programa toca muchos temas políticos y tiene cortes políticos, pero no es un asunto político. Nuestro secretario de Salud, Jorge Alcocer, hablando sobre el tema de la falta de presupuesto a la atención psiquiátrica y a la atención psicológica, decía hace poco algo que a mí particularmente me voló un poco la cabeza. Dice que la salud mental, que este tipo de procesos, pues se trata ya más bien con un apoyo en la familia. Entonces, ¿para qué queremos psicólogos y para qué queremos psiquiatras, no? De pronto como que alguien se preguntó eso. Nada más para recordar, esto fue lo que dijo Jorge Alcocer hace ya algunos meses en torno al tema de la salud mental y cuando empezaron a cuestionar el tema de la falta de presupuesto en este rubro. Escuchemos. En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia. Requiere una atención integral a la familia, lo cual supongo que es importante. ¿Qué pasa cuando ya ni siquiera hay familia, no? Esa también es otra de las dudas, porque supongo que no todos los casos son iguales. Pero quiero preguntar, doctora, ¿qué está pasando en este tenor con lo que hace el gobierno, con lo que están haciendo las instituciones? Insisto, no es un asunto de filias o fobias políticas, pero hay un descuido a la salud mental. Como dice el secretario de Salud, ¿están cerrando los hospitales psiquiátricos en el mundo? Pues, bueno, al menos ahorita en México hay una iniciativa muy interesante de meter más salud mental a hospitales generales, ¿no? Como antes, igual esto del enfermo mental iba al Instituto de Psiquiatría, al psiquiátrico Fray Bernardino. Y ahorita lo que se está intentando hacer es meter a los psicólogos, a los psiquiatras, a urgencias de un hospital de primer nivel. Que claramente se requieren los hospitales psiquiátricos porque hay como si fuera un cáncer muy complicado, ¿no? Hay patologías de tercer nivel de psiquiatría, pero la iniciativa de intentar meter contacto en primer nivel se me hace bastante buena. La cosa es que al final el presupuesto para salud mental desde siempre, y no solo en México, ha sido muy pobre, ¿no? Son de esas cosas que sí son muy estigmatizadas, sí son muy tabú y pues no se ve tan bien, ¿no? No dan números bonitos. Entonces creo que también desde 1800 no se tomaba en cuenta tanto la salud mental y era preferible mandarlos a un castillo lejano. Desde el siglo XIX. O sea, entonces era así como el asunto de hay que ocultar, aguántate, cállate, no pasa nada. ¿Qué me dices? O sea, si esto está sucediendo desde la psiquiatría y ahorita hablamos entre las diferencias de un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, ¿cómo pasa con la psicología? O sea, en las instituciones públicas, alguien que necesita una ayuda o alguien que tiene que ser canalizado a un psicólogo, ¿hay recursos públicos para ello? Bueno, es difícil en realidad que una persona asista, de por sí es difícil. Y de hecho me gusta mucho señalar cómo es que por ahí hay un estudio donde dice que pasan más o menos 10 años antes de que una persona pueda buscar ayuda psiquiátrica, psicológica. Entonces esto es interesante porque no solo es las cuestiones de orden social, de orden gubernamental, sino también cuestiones de índole social. Y esto es interesante porque creo que me gustó mucho la intervención que hacía la doctora, porque pensarla como desde la prevención creo que podría ayudar muchísimo a cuestionar sobre todo los elementos, pues sí, que tienen que ver con evitar que uno asista y por otro lado buscar que se siga sonando el hecho de que sí hay que asistir, de que sí hay que cuidarnos, a pesar de las dificultades, como bien señalaba Luis, ante los sistemas de salud en general y en el mundo, ¿no? Desde muchos años, desde echarlos en un barco, como bien señalaba Foucault, entre otras cosas, y que es importante hoy decir, se hace posible, hay que buscar los medios, las maneras, atención a distancia incluso, para poder concretar que esto se lleve a cabo de una manera
muy puntual y sobre todo de manera preventiva. Creo que yo apuntaría hacia allá también. Vamos a pensar que vivimos en Suiza, de pronto, ¿no? Vamos a pensar que estamos en los países nórdicos o algo por el estilo. ¿Cómo es el tratamiento de la salud mental en países de primer mundo o en países que son ejemplo? A lo mejor no necesariamente son de primer mundo y hay algunas otras naciones que dices, oye, lo están haciendo bien. ¿Cómo debería de ser? ¿Cuál sería la utopía de una sociedad que tenga este tipo de servicios y que tenga este tipo de salud mental, doctora? Bueno, hay varios modelos, pero por ejemplo, ahorita de los modelos más famosos son estudios donde así que estudios de tamizaje de toda la población, todos y cada uno de ellos, ¿no? En Finlandia, en Canadá, en Australia, hay estudios muy interesantes que se siguen a chiquitos que por alguna razón son de alguna intervención, ¿no? Hasta en hospital general que los operaron de apéndice. Y se van siguiendo a lo largo de la vida y se va estudiando como en qué momentos aparece la psicopatología o cuáles son los factores protectores. Entonces, creo que un modelo utópico de salud mental sería que todos tuviéramos acceso libre desde chiquititos y que no tuviéramos ninguna, que fuera igual que ir al gastro, ¿no? Me duele el estrés, ¿no? Voy con el psicólogo. Me duele el estrés, qué bella frase. Es que nunca la había escuchado, o sea, me duele el estrés. ¿Cuál sería una utopía en ese sentido? O sea, desde la psiquiatría, desde la psicología. Bueno, creo que hay que pensar que hay una posibilidad. Primero esto, ¿no? Que todos pudiéramos tener acceso sería principalmente, pues bueno, maravilloso. Pero por otro lado, creo que es importante concebir también estos otros modelos, como bien señalaban, sobre, primero, la idea de que la salud mental, los trastornos en particular, sí, son una cuestión crítica, importante a trabajar, pero no desde el estigma, sobre todo porque eso va generando que se haga imposible que uno asista y se haga imposible también que se atiendan desde otros modelos de intervención, como no solamente hospitalización, sino también en paralelo con algunas otras alternativas. Es decir, creo que se tratará de considerar diferentes perspectivas, internamiento cuando sea necesario, por supuesto, pero también estas otras alternativas que hoy en día se realizan de manera cotidiana también. Déjenme preguntarles, ¿uno tiene que estar feliz siempre? O sea, si no estás feliz, si no estás siempre contento, entonces tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo. Creo que estar siempre feliz sería más patológico. Sí, como el Guasón, o sea. Ajá. Sí, o sea, como el Joker, una cosa por el estilo. Ajá, y pasa esto, ¿no? Diversos estudios han demostrado que al final la adversidad, el anteponernos a la adversidad y creernos capaces de hacerlo es lo que nos lleva al desarrollo personal. Ok. Entonces, estar feliz siempre podría ser hasta detrimental, pero eso creo que todos lo hemos padecido, ¿no? Cuando ya la tristeza no me deja salirme de la cama, o cuando la ansiedad no me deja salirme del coche porque tengo un examen. Okay. Entonces, hay veces que a lo largo de la historia de la vida de cada quien sabe en qué momento sí ya era patológico. ¿Cuáles serían así como esos tips de detectar en dónde hay que ir a acudir con un profesional? Pues primeramente podríamos considerar cuestiones de lo cotidiano. Me gusta señalarlo porque, por ejemplo, cuando empezamos a tener afectaciones en el dormir, en el comer, en las relaciones interpersonales, hay un foco, hay un indicador ahí que nos está diciendo que algo está pasando. Entonces, eso, digamos, poner atención en lo cotidiano es importante, pero sabiendo también que no está mal estar triste. Es decir, uno puede estar triste de manera cotidiana, a veces algo pasa y eso ocurre. Pero ya cuando esa tristeza inunda todos los elementos de la vida cotidiana, inunda la casa, la escuela, el trabajo, la familia, en fin, entonces hay que estar muy atentos. Creo que si lo cotidiano comienza a tener un cambio drástico, entonces hay que poner mucha atención. Si lo cotidiano comienza a tener un cambio drástico, si de pronto las cosas cambian un poco, y decías algo hace un rato que me llamaba la atención, o sea, hay atención psiquiátrica que debería de estar desde los hospitales de primer nivel, hay unas que requieren de tercer nivel, y por eso quiero compartir esto que dice el doctor Juan Manuel Quijada, director de Servicios de Atención Psiquiátrica, esto lo dijo el 28 de junio del 2022, en torno a una palabra que da terror de pronto entre todos, la enfermedad psiquiátrica, estar enfermo o no estar enfermo, requerir ayuda para nuestra salud mental, quiere decir que tenemos que combatir una enfermedad como tal. Esto es lo que dice el doctor.
confundimos y cuando hablamos de salud mental o escuchamos la palabra pensamos que ya estamos hablando de enfermos o de alguien que tiene un padecimiento. Y son dos vertientes, la salud mental y alguien que ha perdido la salud mental, es decir, que tiene un padecimiento mental. O sea, ¿es estar enfermo? Es una palabra muy dura para algunas personas, es perder la salud mental, entonces estás enfermo, doctora. Visto desde el punto neurobiológico, Ajá. sí hay cambios a nivel estructural, a nivel de qué tanto neurotransmisión hay, si uno está más ansioso de lo normal, si uno está más deprimido de lo normal. Pero creo que al ponerle justo la palabra enfermedad es como ponerle el peso de que estás mal y de que necesitas ser curado urgentemente. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Entonces, o sea, la enfermedad mental sí claramente existe, ¿no? Un episodio psicótico, un episodio maníaco, claro, una depresión psicótica, pero, por ejemplo, el decir que todos los que salen de la norma y cumplen criterios son enfermos, también es echarlos en un saco muy grande. Pero si te duele el estómago, estás enfermo. Pero creo que aquí hay algo, Luis, pensaba esto, estar enfermo, es decir, no soy la enfermedad. Porque creo que aquí es donde empieza la pregunta y la cuestión importante. Es decir, en la salud mental a veces cuando tenemos una depresión, cuando tenemos algún evento caótico en la vida, generalmente se nos asume que soy psicótico, soy depresivo, y entonces eso que suena tan simple es muy importante porque me estoy nombrando como tal. Fíjense que una vez una paciente llegaba y decía, hola, yo soy anoréxica. Pensé que te llamabas Juanita. Es decir, se ontologiza la idea del nombre. O sea, yo soy, y entonces hay que... Yo soy la enfermedad. Yo soy la enfermedad. Y eso es una diferencia muy importante porque eso permite entender que, pues sí, a todos nos duele el estómago alguna vez y también algunos tenemos tristezas, angustias y bueno, en casos graves podemos llegar, como bien señalaba, a la afectación. Ahora, cuando tienes un dolor de estómago, o sea, de pronto esa enfermedad se cura. En la salud mental, ¿te curas? En enfermedades psiquiátricas, en temas emocionales, ¿te curas? Sí, a la verdad de enfermedades mentales es muy Lo sé. Como una esquizofrenia, pues sabemos que es de un curso muy crónico, con como recaídas, como si fuera lupus, por ejemplo. Pero de un episodio depresivo, sí te curas. Okay. O de un trastorno obsesivo compulsivo, uno sí se puede curar. Y este tema, que ahorita regresamos y platicamos sobre él, en torno a las medicinas y en torno a la satanización que hay de repente de utilizar algún medicamento, creo que es fundamental, ¿no? También para poder entrar al tema. Antes de irnos a la pausa rápidamente, a ver, la diferencia entre psicólogos y psiquiatras. ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué es un psiquiatra? Doctor. Bueno, primeramente hay que considerar que la psiquiatría, la psicología básicamente busca la subjetividad y la construcción humana desde ese lugar. Considera cuestiones biológicas, sí, pero en efecto no se acerca a la medicación, no se acerca a las cuestiones básicamente biológicas, que sin embargo, yo sí recalcaría acá, son importantes y necesarias en muchos momentos de la vida. Entonces creo que esa sería la diferencia, la subjetividad en torno a una entidad psíquica más que una entidad biológica, digamos, grosso modo, porque podríamos señalar eso. Doctora. Y pues los psiquiatras más que nada hicimos la carrera de medicina, luego hicimos la residencia de psiquiatría y nosotros podemos prescribir medicamentos, tenemos nuestra receta y básicamente sí creo que a veces adoptamos el modelo un poco más biologicista, ¿no? Entendemos que la depresión sí es quizá un desbalance neurobioquímico de serotonina y noradrenalina. En cuanto a un estado psicótico buscamos más dopamina, entonces buscamos antidopaminérgicos que lo bloqueen, a diferencia de los psicólogos que ven más la dimensión psíquica, por decirlo así. ¿Como emocional? Sí, que podríamos en ese sentido decir que se van elaborando. Es decir, por eso a mí me encantó esta idea de psiquiatra, psicólogo, porque siempre es en conjunto, es decir, la posibilidad de ir elaborando a partir de un estado de cierta estabilidad y lograr con ello una elaboración terapéutica en ese sentido, básicamente. Ahora, ¿qué hacen estos denominados coach de vida?
O sea, es que hay unos que te sacan de cualquier bronca. O sea, yo los veo en TikTok, en el Instagram. O sea, te cambian la vida por completo y dicen échale ganas. Y no, por lo regular no son ni psicólogos ni psiquiatras, ¿no? Es peligroso este tema. Que hasta donde tengo entendido es legal. Digo, el problema es que se hagan pasar por psicólogos o psiquiatras, pero son, pues literalmente amigos, coach, que se rentan en internet. Sí, correcto. En efecto, hay que considerar que hay que tener cuidado con a quién brindamos, a quién buscamos para atendernos. En el caso de los coach, muchos de ellos, en efecto, se vuelve como una especie de negocio y nada más. Lo digo, pues vamos, con todo el respeto que eso merece, pero sí es importante considerar que eso puede tener graves consecuencias, porque hay toda una formación detrás que implica el trabajo clínico particularmente, que puede estar atrofiado, afectado por este tipo de actividades que en otros países, por ejemplo, ya están reguladas. O sea, no pueden ni publicar cosas que puedan afectar cuestiones de salud mental, que supongan una creencia de que con tal cosa o con tal curso o algo así, con tales miles de pesos, ya entonces vas a recobrar algo que solamente generan aplazan, digamos, el cuidado de la atención en salud mental. Entonces creo que esto que ha señalado Luis es fundamental en relación al cuidado de la salud mental con profesionales capacitados para ello. ¿Qué opinas, doctora? O sea, alguien que de repente, porque hay muchos usurpadores más en la profesión médica, ¿no? O sea, lo hablábamos hace tiempo cuando hicimos un programa en torno a las cirugías estéticas, todas las broncas que había con, pues de verdad, gente que no estaba capacitada para entrarle al tema. Pero qué tan peligroso puede llegar a ser que pues una persona acuda a este tipo de coach que te dicen, échale ganas a la vida, tú puedes, sal adelante, cuando a lo mejor la bronca es una depresión muchísimo más severa. Algo que requiera medicamento. Creo que es una pregunta con muchas dimensiones y, por ejemplo, algo que decía Ángel, ¿no? Desde retrasar el momento en el que recibo un tratamiento formal, ¿no? Ya fui a 6 coaches, llevo 15 años y nadie me ayuda, ¿no? Y es porque nadie lo pudo referir con un psicólogo y con un psiquiatra adecuado hace 10 años. También en este quizá modelo de negocios es más fácil mantener al cliente adentro que no. Entonces, por eso a veces cuando llegan contigo los pacientes hablándote de coaches de vida, como que les crean estándares y les crean muchas reglas y muchas normas, de las cuales a veces es todo un trabajo enorme poder quitarle la rigidez mental, ¿no? Cuéntame algo de eso, por favor. O sea, un ejemplo, a ver, comparta, obviamente pues, sin decir los nombres, etcétera, pero, o sea, un ejemplo de un paciente, ¿te ha tocado eso? Sí. Por ejemplo, pasa mucho en el modelo de adicciones. ¿Cómo crees? En donde, por ejemplo, se ha estudiado y se estipula que como riesgo-beneficio, pero que tienen la necesidad de... Hay una cosa que le llaman penitencia o seguir ciertas reglas para poder redimir sus culpas por la adicción. Y luego cuando llegan estos pacientes, llegan con culpas terribles, que sí son estados depresivos, que sí fueron implementados por cierto tipo de modelos, ¿no? Okay. En adicciones. Digo, ahorita platicamos del tema. Déjenme ir a una pausa porque yo quisiera, seguramente a ti también te ha tocado, algunos pacientes que de repente llegan y traían así como que el coach de vida y te ayudamos. Me quedé pensando en las adicciones por lo que pasa con los anexos y estos términos tan raros en torno a cómo te voy a curar las adicciones o cómo te voy a ayudar. ¿Les parece? Una pausa y regresamos con todos estos temas. Escríbanos, por favor. Estamos en @Heraldo de México. Esto es Contracara. Seguimos con mucho más. Hablamos de salud mental. Regresamos, estamos platicando aquí en Contracara sobre salud mental. Gracias por los comentarios en @Heraldo de México. Oiga, a ver, hoy platicamos con la doctora Guadalupe Rojo. Ella es psiquiatra integrativa por la Universidad de Colorado. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y está también con nosotros el psicólogo clínico Ángel García Juárez. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hablábamos hace rato, así ya, la neta de estos charlatanes. Hay muchos charlatanes y hay otros que a lo mejor no son tan charlatanes, pero que sí terminan por generar un problema. Me quedé clavadísimo con lo que nos decías, doctora, en torno a lo que puede llegar a suceder cuando tienes, por ejemplo, una adicción. Y lo digo con todo respeto. O sea, a veces cuando tenemos algún problema de adicción acudimos a ciertos grupos, no menciono cuáles, pues, pero a ciertos grupos
que a lo mejor serán muy espirituales y te echan muchas ganas y lo que sea, y no acudimos a un psicólogo o a un psiquiatra en donde a lo mejor hay un problema, pues inclusive fisiológico del por qué se está dando una adicción en particular, ¿no? Sí, bueno, en cuanto al tema de adicciones, ahorita hay toda una revolución en cuanto a medicamentos, ¿no? Y ya está estipulado el modelo de enfermedad en cuanto a... Hay muchísimo desbalance químico, el hecho de que sí interfiere con cómo percibes la realidad. Entonces es muy valioso ir con alguien que está envuelto en el tema y te puede, realmente no te va a decir échale ganas, te va a decir esto es lo que está pasando en tu cerebro y te voy a dar algo que pueda hacer que te sientas mejor, ¿no? Eso sí, no te prometo que te curo, pero al menos no te vas a sentir tan mal. Wow. A ver, una persona que tenga un problema con el alcohol, se la pasa todos los días hasta la chancsta. Ok. Puede ir con un psiquiatra y hay medicamentos que te quitan el alcoholismo. Creo que la palabra cura o que te lo quita es muy complicada. Ok. Pero sí hay toda una cultura de medicamentos para quizá controlar algo que le llaman la abstinencia, ¿no? Muchas veces la adicción forma parte de un modelo en donde sigo consumiendo para no sentirme mal. Okay. No porque necesite la sustancia para sentirme bien, solo para dejar de sentirme mal. Okay. Por ejemplo, hay veces que el mismo paracetamol, cuando uno está crudo, es como tratar la abstinencia en vez de conectarla, seguir tomando. Entonces tratas la abstinencia y eso es algo que quizá no sale en otros modelos, pero en el modelo médico es muy, muy normal. Tratas el punto de la adicción en donde uno se siente mal y por eso consume. ¿Qué nos dices tú desde la psicología, por ejemplo? Y sin que estén peleados, pero bueno, también voy a preguntar, a lo mejor hay dos puntos de vista distintos, ¿no? No se tiene que tratar más bien el asunto de fondo, del alma, qué es lo que pasó, qué te hicieron tus papás, ¿por qué tomas tanto? Bueno, hay dos cuestiones. La primera que yo mencionaría es que en efecto hay cambios a nivel orgánico que son, ya está estudiado, están establecidos. En el caso de la droga, por ejemplo, los picos con la cocaína, subida de dopamina en el cerebro es brutal y entonces cancela cualquier otra posibilidad de estímulo previo, ¿no? Sin embargo, eso por un lado, y creo que es fundamental desarrollarlo y trabajarlo. Paralelo, por supuesto, también es necesario porque se tiene que elaborar cuál es la razón por la cual la persona está en esa situación, sobre todo las consecuencias, las situaciones, sabiendo, por supuesto, que hay una situación orgánica que no es excluyente y que a veces, entre disciplinas de repente es no, solo es orgánico, no, solo es psíquico, no, se trata más bien de reconocer que en efecto hay una entidad psíquica, es una entidad psíquica y también un organismo a partir del cual se elaboran estas situaciones. Entonces, en efecto, creo que sería paralelo, por supuesto, el modelo de atención a nivel drogas particularmente. Me encanta lo que dices porque además no es como pelearse. Yo me quedé con algo que dijiste en el programa anterior, doctora, cuando preguntaba entre psicólogos y psiquiatras y decías es que al final tenemos que ser un equipo. O sea, se tiene que tratar esto como un equipo de alguna u otra manera. Pero, a ver, díganme algo. Este problema de la gente que acude a un lugar, digamos, no idóneo, pues puede generar muchísimos problemas. Hay muchas veces que no queremos ir al doctor mental, al psiquiatra particularmente. Uno, porque nos van a decir locos. Dos, porque nos van a decir que nos van a encerrar en un manicomio en donde nos van a meter electroshocks. O inclusive en donde a lo mejor me van a hacer algo que me van a meter por la nariz y me van a terminar por freír el cerebro, ¿no? Con una lobotomía o cosas por el estilo. Esto ya no aplica, ¿no? O sea, esos hospitales como de Batman, de Arkham y estas cosas ya no existen, ¿no? Sí existen. O sea, todavía hay alguien que te mete electroshocks en un hospital mental, en un hospital psiquiátrico. Ahorita, bueno, en cuanto al modelo de psiquiátrico, ya es bien distinto, ¿no? Sí. No es como que no son pequeñas cárceles, de hecho el modelo es más abierto, que en realidad la terapia ocupacional, hacer ejercicio, o sea, sí sigue habiendo terapia de electroshock, que tiene indicaciones bien específicas. O sea, no es a ver, ¿y cómo es una terapia de electroshock? Ahorita es casi un procedimiento ambulatorio, como si a uno le fueran a operar la nariz casi. Ajá. Te ponen en sedación más o menos 20 minutos y también, o sea, me acordaba de varias películas en donde se ve que alguien tiene una crisis convulsiva, gritan. Gritas. En realidad el paciente está sedado, o sea, está literalmente como si te fueras a operar la nariz. También está muy estudiado cuánto necesitas de electricidad que pase por el cerebro para crear una descarga y que, por ejemplo, todas las neuronas de
así que todas las neuronas empiezan a disparar al mismo tiempo, que a veces ese es el problema, ¿no? Es un problema eléctrico y mecánico. Ok. ¿Por qué tipo de enfermedades, más o menos? O sea, ¿por qué te harían un electroshock sedado y todo esto? Usualmente es resistencia a tratamiento, ¿no? Es ya que se intentó con todos los medicamentos, con todos los modelos de atención, y es un paciente que además tiene que tener consentimiento informado, o sea, no es como que no te vamos a preguntar y de repente pasa. Ok. Pero, por ejemplo, psicosis de muy difícil manejo, ¿no? Que son personas que en realidad sufren mucho. Déjame detenerte ahí por un momento, para que lo podamos entender todos. O sea, cuando dices psicosis, ¿qué es? Una falta de contacto con la realidad. ¿Cómo lo describirías tú, doctor? Así Sí, que no hay una... la realidad se vuelve a partir de mis ideas. Yo todo lo que pienso, lo que imagino, creo que es real. Y entonces aparecen voces, visiones, tacto, olor, en fin, ¿no? O sea, hay características muy, muy particulares, pero en efecto, pérdida de la realidad, a partir de la cual todas las ideas que nosotros pensamos, imaginamos y demás, se vuelven como si fuera básicamente la realidad, digamos. Yo también pensé en las mañanas, no sé por qué. Pero, ¿qué es la esquizofrenia, por ejemplo? La esquizofrenia es una enfermedad muy compleja que ahorita ya no se habla de una sola esquizofrenia. ¿No? Ahora es el trastorno de los espectros, el espectro de las enfermedades psicóticas, en donde cabe la esquizofrenia, pero por ejemplo, uno puede empezar desde un episodio en donde tiene esta falta de contacto con la realidad, que puede durar hasta una semana. ¿No? Ok. Y ya cuando hablamos de esquizofrenia, cumple criterios bien específicos en cuanto a tiempo y en cuanto a la presencia de alucinaciones, de ideas delirantes y de desorganización, ¿no? Tanto de habla como de conducta desorganizada. Y sí tiene que cumplir con criterios de temporalidad. Tiene que ser más de 6 meses, tiene que haber presentado ciertos síntomas antes. Y antes de que cumpla todos esos criterios de temporalidad y de síntomas, pasan varias cosas. Si dura menos el episodio psicótico, pues es un psicótico breve. Si dura de 1 mes a 6 meses, es un esquizofreniforme. Y todo esto fue con la intención de no estigmatizar a la persona que tenía esquizofrenia, porque al estigmatizar al esquizofrénico, pues ya era casi como darle una sentencia de no ser útil para la sociedad. Ok. Los esquizofrénicos no son inútiles para la sociedad. No, para nada. Para nada. Sí, no, se tratará, creo que esto es bien importante, porque se tratará de reconocer que primero todo esto que platicábamos antes no nos va a llevar, una enfermedad mental, digamos, una afectación, no nos va a llevar a un tratamiento electroconvulsivo, como lo señalaba, ¿no? Por otro lado, la idea de que en efecto cualquier enfermedad, cualquier situación, por supuesto que puede derivar de cualquier trabajo, cualquier activación, cualquier ejercicio profesional incluso. Hay pacientes que en efecto siguen trabajando con ciertos cuidados, cierta atención, cierto seguimiento, y eso ocurre, y hay que insistir en que en efecto se tratará de considerar que todos los pacientes que tengan una situación, digamos, de afectación mental, pueden seguir su vida, digamos, lo más cotidiana posible con el cuidado y la atención pertinente. Creo que eso es importante. Y no solo encerrados como en estas películas aparece, tienes una enfermedad mental, entonces ya vas a estar encerrado de por vida. Nos preguntaban hace un rato, ¿todavía se llega a aplicar, a ver si lo digo correctamente, lobotomía, así era? Esto que hacían hace mucho tiempo, que se ve también en las películas de terror. No, se lee, por ejemplo, los experimentos de que les metían un tenedor en los ojos. Y así. No. Hay una modalidad que se llama psicocirugía, que igual es como, específicamente se usan modelos de epilepsia. Y es esto, ¿no? El desbalance eléctrico y bioquímico que causa que dispare cierta área del cerebro, ¿no? La amígdala, el núcleo accumbens, que dispare de una manera, así que como si tuviéramos gastritis, ¿no? Como que se dispara diferente y por eso alguien se siente mal. Hay veces que nada más al estimular con tantita electricidad, esto, ¿no? Vuelve a recuperar su ritmo normal. Y el modelo viene un poco de las cirugías de epilepsia, en donde igual hay un foco eléctrico que está causando una descomposición eléctrica en todo el cerebro. Igual, son procedimientos que se hacen en los centros más estudiados, más pulcros, con todo el equipo de neurocirugía. Son cirugías que se planean desde 5 años antes.
Y esto no es, y lo digo para todas las personas que nos están viendo, escuchando en estos momentos, o sea, está en las películas, o sea, está en la narrativa popular de pronto de mucha gente el sentir que cosas así van a terminar por pasar, ¿no? Qué miedo, porque me van a decir, y esta es una palabra, pues que ahí está, y es que estoy loco, es que no quiero estar, que no quiero terminar así, ¿no? Pero la realidad es que creo que todos necesitamos de alguna u otra manera cierta ayuda. ¿Qué es mejor? ¿Acudir primero, por ejemplo, con un psicólogo y en qué momento acudir con un psiquiatra? Bueno, creo que esto que señala Luis es bien importante porque primeramente la idea de la locura, ¿no? Ha sido, incluso hay regiones en el mundo donde están los movimientos locos. Estos movimientos que plantean la idea de que hay que asumir que todos tenemos una cierta locura, una cierta, digamos, de repente todos podemos idear cosas, plantear nuevos pensamientos a aquello que se denomina loco. Por un lado eso, es decir, hay que considerar mucho cuidado con esta palabra que puede llevarnos a pensar que es algo que nos puede pasar y que vamos a estar encerrados o con una lobotomía o algo así, no para nada, sino más bien hay que considerar que todos tenemos altibajos y cosas que podemos considerar y trabajar. Y lo que yo diría es, cuando uno sepa y reconozca en sí mismo, así tan simple como reconocer que algo me está pasando, me siento mal, no sé qué me pasa, lloro mucho, me siento muy triste, hago todas mis actividades, pero algo pasa, tuve una situación, una ruptura, una muerte, algo me está pasando, pues bueno, ¿por qué no acercarse directamente, ya sea con un psiquiatra, con un psicólogo, y cada uno de nosotros podrá derivar directamente? Hace falta. Ustedes derivan, los psicólogos llegan a derivar a los psiquiatras a algunos pacientes, ¿no? Cuando dices, oye, a lo mejor esto ya requiere un tema de un asunto de estudio biologista, decías hace un momento, pero déjame preguntarte, ¿los psiquiatras llegan a derivar a los psicólogos? Muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Como psiquiatra puedes tener formación psicoterapéutica, pero siempre es bueno tener a psicólogos con los que confías y puedes trabajar, porque ahora le llaman la teoría dualista, ¿no? No puedes tratar lo biológico nada más y no puedes tratar lo psíquico nada más. Y luego viene mucho esto del me tomo el Prozac y ya me curé. Y olvido del mundo. Y ya de repente voy a estar súper feliz. Y difícilmente funciona así, ¿no? Quizá ayude al desbalance químico, pero el hecho de hablar, el hecho de tener herramientas para comunicarte mejor, herramientas de manejo de estrés, va con los psicólogos. Ahora, aquí esta se repite, a lo mejor porque es de las más comunes, ¿no? O sea, la depresión, lo que estamos viendo es que estás muy triste, es que ya no aguantas, ya te quedas en la cama, te la pasas llorando, etcétera. Pero también puede pasar al revés, ¿no? O sea, gente que, híjole, es que no está parando, o sea, no es normal que esté trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿no? Y que no pare, y que no pare, y que no pare, y que no pare. O sea, ¿cuáles serían ahí esos tips? No nada más el tema de lo depresivo, sino no sé si también este asunto de ser pues compulsivo, que estás ahí trabajando demasiado. Sí, lo maníaco. Y creo que aquí me gustaría hilarlo con lo que platicábamos hace rato. ¿Cómo definimos maníaco? Porque por lo regular, o sea, cualquiera diría maníaco estás loco, ¿no? También, perdón, es que sí, animaniacs. Bueno, digamos esta sobreactivación que cursa el organismo, ¿no? Digamos. Entonces, es importante porque yo lo hilaría con el tema de los coaches, creo que volvería ahí, es decir, a veces los pacientes llegan y dicen, es que ya tengo todo, fui con coach, hice esto y tengo tantas empresas y te hice tal cosa y no sé qué me pasa, no puedo con mi vida, me quiero matar o algo así. Es decir, la felicidad o el hiperexceso, la hiperactividad no siempre son una situación, digamos, de salud mental. De hecho, por ejemplo, en la depresión, los cursos son a veces maníacos, a veces depresivos, y las cuestiones, por ejemplo, del suicidio, que sé que ya en algún momento hablaron, pues cursan en este grado, en que lo maníaco es el lugar donde generalmente puede ocurrir estas afectaciones. Entonces, creo que iría por ahí. Estar feliz y activado, hiperactivado, no siempre es del orden de la salud mental, sino más bien creo que obedece a cuestiones incluso sociales. Aquí me permitiría, hay que producir lo más posible cuando a veces uno estar bien, descansar, estar tranquilo, comer con los amigos, algo tan simple como eso ayuda muchísimo.
uno se hace un examen, no sé, si eres hombre, te haces un examen de próstata cada año, si eres mujer, te haces un Papá Nicolau, te haces un examen de mama, etcétera. ¿Habría que ir una vez al año al psiquiatra, tengas o no tengas nada? Creo que sí sería bueno acudir con cualquier tipo de profesional de la salud mental. ¿También con un psicólogo o un psiquiatra? También con un psicólogo. ¿Una vez al año, aunque no tengas nada? ¿O no es de una vez al año? Creo que no es una cosa que sea de una vez al año, una cosa que decía, ¿no? Esto de tener herramientas. En cuanto a, por ejemplo, los tamizajes de cáncer de próstata o lo que sea, son modelos de prevención. Sí. Acá creo que la prevención sería desde chiquititos, o sea, desde la primaria, desde el kinder, darles estas herramientas, darles la capacidad de poder nombrar sus emociones, que pasa mucho ya de adultos, no sé qué tengo. Pero quizá ya ahorita a una edad adulta en donde nunca hablé de mis emociones, quizás sí sea bueno acudir al psicólogo, nada más para ver qué puede salir. ¿Esto es confidencial totalmente? O sea, si yo voy al psicólogo, puede ser que de repente alguien vaya a contar lo que pasó, o, no sé, lo publique. Claro, eso... ¿Hay un secreto profesional? Sí, totalmente. Es un secreto profesional que toda la gente que nos escucha tiene que saberlo. Es decir, todas las cuestiones que ocurran dentro del consultorio, en la clínica, donde sea, son de orden confidencial y sobre todo responden a una cuestión ética profesional que requirió una formación previa. Un poco por eso lo decíamos. Porque a mí no me consta, vamos, que una o cualquier otro curso, porque creo que no es ni siquiera una formación en coach y estas cosas, pues responde a estos criterios. Hay que insistir en que en efecto es confidencial y creo que retomaría esta idea de que cualquier momento es importante para ir, ¿no? O sea, no solo una vez al año, tal vez siendo chicos, siendo adultos, siendo también de la tercera edad, es importante. Yo trabajo con personas de tercera edad y elaboran cosas maravillosas de la propia vida y del propio devenir de la muerte. Es interesantísimo también esta aproximación. Entonces sí, hay que insistir en eso. ¿Hay más padecimientos, no sé, por ejemplo, de depresión o de este tema maníaco por edades, por géneros, por orientaciones incluso? Hay una cosa muy interesante que, o sea, por ejemplo, depresión, ansiedad, muchas enfermedades que ahorita han tenido más boom, tienen predilección por las mujeres, pero casi siempre cuando lees algún estudio te dice, ¿no? Se captaron más mujeres porque las mujeres suelen, o sea, como el estereotipo de la mujer o de la feminidad es la que suele buscar ayuda. Entonces, igual, ahorita, como que hasta en los artículos dar cifras contundentes tampoco es 100% creíble porque es esto, si hay un sesgo de que los hombres o el macho no busca ayuda. Y igual, dependiendo de distintas entidades, es como si fueras a gastroenterólogo y fuera colitis y diverticulitis, una cosa muy distinta. Pero, por ejemplo, la depresión tiene cierta temporalidad, la esquizofrenia, la bipolaridad, casi todas tienen algún como margen de edad de aparición. Tengo ya casi para cerrar, ya nos queda poco tiempo de programa, pero ya casi para cerrar tengo aquí varias preguntas del auditorio y yo insisto en agradecerles muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, pero ¿qué les parece si nos vamos así con varias preguntas y pues vamos respondiendo ahora sí que relativamente rápido para toda la gente que nos está viendo en estos momentos? Por ejemplo, nos preguntan aquí, ¿se nace con una enfermedad mental? Pues hay indicadores, hay estudios que plantean que es a nivel genético hay algunos elementos que pueden desarrollarlos. Sin embargo, hay que considerar que el ambiente es el que desarrolla, permite la eclosión, digamos, de esos genes que están particulares. Decir que una persona tiene la predisposición podría ser determinista. Quizá hay que considerar más bien todos los factores que intervienen en toda la vida de un individuo para que una afectación pueda presentarse o no. ¿Qué opinas, doctora? ¿Se nace con una enfermedad? Creo que es igual. Sí hay factores genéticos, hasta para desarrollar Alzheimer, hasta para desarrollar cáncer de lo que sea. No, pero mi papá fue esquizofrénico, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay cierta predisposición genética, sin embargo no te asegura que sí lo vayas a presentar. Entonces, bueno, esa es una. Nos dicen aquí también, híjoles, que esta está súper complicada, ¿qué puede causar una enfermedad mental? Pues,
Lo hemos venido platicando toda la hora. Pero, a ver, rápido. Sí, retomaría mucho una de las frases que decía la doctora, es decir, factores de predisposición. Un factor de predisposición incluso puede ser, por ejemplo, no dormir bien, no regular el sueño, no tener relaciones afectivas, digamos, construirlas, no tener incluso cuestiones de orden emocional cotidiano. Es decir, cuidarse de todos los factores posibles para que haya menor predisposición o menores factores que pueden intervenir en el desarrollo de una enfermedad. Algo que determine no podría ocurrir porque entonces pues nada más quitamos ese algo y ya nos salvamos. Entonces sí, creo que va por ahí. A ver, esta está buenísima y nos vamos a meter en camisa de 11 varas, que es lo que me encanta. ¿Qué tanto influye la religión para una enfermedad mental? Tanto bueno como no tan bueno. O sea, bueno porque casi todos los modelos de enfermedad mental, de salud mental, viene esta parte de la espiritualidad, y la espiritualidad es súper importante. Hay veces que, por ejemplo, en tanatología, no sé, esta visión de la vida, esta cosmovisión de poder darse al otro, darse a algo superior a ti, es bien importante, y es hasta una cosa que se estimula, ¿no?, en terapia. Y creo que en cuanto a lo negativo, creo que es más el tabú que viene desde hace muchísimo tiempo, pero creo que bastantes movimientos religiosos han hecho todo lo contrario, ¿no? Por favor, vayan al psicólogo, por favor, vayan al psiquiatra. Hay psiquiatras del Vaticano. Entonces, más bien, ¿no? Para nada están peleados, y creo que es bien importante tocar esa parte de espiritualidad como parte de la salud mental. Nos preguntan aquí, esta también está muy interesante, ¿qué tanto influye el sexo en la salud mental? El sexo, bueno, no sé si se refiere a diferencia sexo hombre. No, a tener sexo. Tener sexo. Tener sexo. Bueno, la vida sexual. Sí, claro. Vamos, la relación sexual fomenta ciertos procesos internos en el organismo, desde la generación de oxitocina, la generación explosiva de dopamina, de repente el orgasmo un poco es eso, la subida inmediata de dopamina, y esto, por supuesto, en contacto digamos, puede generar, sí, fomentar sin duda la salud mental. Pero, ojo, también hay cuestiones que pueden ser del orden maníaco, por ejemplo, repetitivo, que puede poner en riesgo incluso a la persona. Es decir, no solo el sexo genera salud mental, sino más bien hay que considerar qué sexo, de qué forma, si está poniendo el límite a la vida, por ejemplo, el no uso de protección, entre otras tantas cosas que podrían poner en riesgo la vida de una persona. Es decir, sí tiene factores que potencian, digamos, una estabilidad adecuada, pero también, como en todos los casos, hay que considerar qué es eso del sexo, ¿no? Relaciones de riesgo, cosas que podrían incluso no ser del orden de la salud mental. Pero de manera general, podríamos decir a la audiencia que siga disfrutando con sus parejas, cuidándose y reconociendo en efecto que genera cosas en el organismo. Uno se relaja, hay toda una activación del todo el sistema que podría entonces fomentar eso. Pero que eso no se reduzca toda la vida de una persona, sino que amplíe la potencialidad de una persona, como en lo espiritual, en la amistad, en el amor, en el trabajo, en lo profesional, en fin, que pueda sumar a un evento pequeño, digamos. ¿Qué tan importante es dormir para la salud mental? Yo creo que es de lo más importante para la salud mental, ¿no? Y todos hemos tenido una mala noche en donde al día siguiente estamos irritables, al día siguiente no podemos, si nos hablan ya lo odiamos a todo mundo, no podemos ni concentrarnos, entonces es vital. Como le llaman al sueño el quinto signo vital. Ok. ¿Cuántas horas son las necesarias para dormir, por ejemplo? Pues va a depender del momento del organismo. Los bebés, o 15 horas más o menos, adultos 8 horas, y va cambiando a lo largo de la vida. Pero es importante, fundamental, porque tiene procesos cognitivos importantísimos de reparación, de constitución incluso neuronal, un montón de cosas. Una persona aquí nos pregunta, doctor, o sea, se le olvidan las cosas. ¿Hay que ir con un psiquiatra o hay que ir con otro doctor? ¿Eso es salud mental? Eso es salud mental. Okay. Y creo que sí vale la pena ir con un psiquiatra. También podría ir con un neurólogo. Okay. Y cualquiera de los dos los vamos a derivar a hacer pruebas neuropsicológicas, que son como pequeños exámenes y pruebas de rapidez de procesamiento para ver si va más hacia un deterioro cognitivo o si puede estar... ¿Cómo pueden consultar contigo, doctora?
En redes. ¿Redes sociales cuáles son? Ajá. Doctora Rojo Psiquiatría. Ok. Y en Facebook igualito. Doctora Rojo Psiquiatría. Sí. Bueno, pues ahí está. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Guadalupe Rojo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo contactamos contigo, doctor? Claro, en todas las redes, Ángel Gares, con doble Z al final. Ahí me pueden contactar en diversas redes también. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un gusto. Y sobre todo, gracias a usted por estar con nosotros y desvelarse, descanse, duerma al menos 8 horas, hágale caso aquí a los profesionales. Ya nos volvimos a amanecer, esto fue Contra Cara. Yo me llamo Luis Cárdenas, cuídese mucho, hasta la próxima, bye bye.